Hay cosas que nos dan identidad, que nos identifican con un grupo. Por poner un ejemplo, la nacionalidad es una de esas cosas. Pero lo que más nos da identidad, lo que más nos identifica como lo que realmente somos, es lo que creemos. Aún siendo de la misma nacionalidad, nuestros amigos, en el trabajo, cuando saben lo que creemos, quizá nos vayan a excluir un poco, como decía el himno, quizá nos desprecien, no nos van a invitar a participar en ciertas cosas, en ciertas reuniones pues que no son adecuadas para nosotros. Somos, eh, perdemos esa identidad con ellos. Nos dicen, no son de los nuestros, nosotros no somos de ellos, ellos no son de los nuestros. David, en este estudio que estamos teniendo de 1 Samuel, estaba viviendo con los filisteos, pero no era de ellos. ¿Qué fue lo que lo identificaba? Lo que él creía. Y aquí en este capítulo 29 se da ese rechazo a David por ser quien era, por creer lo que creía. Vamos a ver este capítulo. Dice así. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en África. Israel acampó junto a la fuente que está en Israel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, el rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la Grecia de tu Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer, marchar. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Vamos a orar. Señor Dios y Padre, te damos gracias por toda tu misericordia. En todo momento nos
rodea. Nunca cuando nosotros estemos en donde no debemos estar, tú nos guardas, nos guías, porque somos tu pueblo y no nos dejas nunca. Te pedimos tu ayuda, tu guía, tu perdón cuando lo necesitamos, que es muy frecuente también, que nos lleves más cerca de ti, que nos ilumines con tu palabra, abras nuestros ojos y cambies nuestro corazón, lo inclines hacia ti. Pedimos tu obra, tu espíritu entre nosotros y que todo lo que hagamos y digamos sea para tu gloria, en el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El rey Saúl se empezó a alejar de Dios con una obediencia incompleta, con una obediencia parcial a lo que Dios le había mandado por medio del profeta Samuel. Él hacía lo que bien le parecía y no lo que se le había encargado que hiciera como el rey ungido de Israel. Él cumplía solo con una parte, pero para él era suficiente para decir: yo he cumplido la voluntad de Dios. Su orgullo y su rebeldía fue creciendo hasta terminar con una violación descarada a un mandamiento de la ley de Dios que él mismo había prohibido a los demás bajo pena de muerte. Recurrió a una adivina para hacer venir al profeta Samuel de entre los muertos para que le dijera qué hacer. Su pretexto era que Dios no le respondía y él necesitaba saber cómo enfrentar a un enorme ejército filisteo que venía contra él. Lo que estaba sucediendo era el resultado, era fruto de su pecado. El pecado es como un tobogán que empieza a deslizarse por una pendiente descendiente. Va tomando velocidad y llega el momento en que es imposible detenerlo. Debido a su rebeldía cada vez mayor, le era imposible volver atrás. Ya no podía obedecer, ya no podía escuchar la voz de Dios, aunque antes la había oído y sabía lo que Dios dijo para él. Lo importante es lo que él quería. Él es el Rey, Él es el Señor, Él es su propio Dios. Se adora a sí mismo. No dará ese lugar a nadie. Saúl vio a lo lejos el campamento de sus enemigos y se vio impresionado por la fuerza militar que era muy superior a su ejército. No tenía ni idea cómo enfrentarlos. Sabía que lo aplastarían, necesitaba un milagro. Estaba internamente desesperado. Dios se había apartado de él y no recibía consejo. Su última esperanza era que el profeta Samuel le contestara, pero como había muerto, lo quiso consultar a través de un medio prohibido, de una adivina, pero ni así recibió respuesta. Después de consultar a la adivina, así como había llegado en la oscuridad, se retiró al lugar de donde venía. La narración regresa otra vez a David en el momento en que el rey Aquis se está preparando para salir en compañía de los otros reyes filisteos para invadir a Israel. Entonces este rey se reunió con David
para hacerle saber que tenía que salir con él a la campaña junto con sus hombres. Le había dado refugio y David se había hecho su amigo, se había ganado su confianza. Estaba peligrosamente comprometido en una alianza con los enemigos de su pueblo, causada por su falta de fe que lo llevó a pecar. ¿Resbalará igual que Saúl? Estaba en desobediencia. Se había ido a vivir al extranjero, con los enemigos de su nación. Había hecho amistad con ellos. Se había unido en yugo desigual con los incrédulos. Había reconocido al rey de ellos como su rey y señor. Nadie puede servir a dos señores, porque con uno quedará mal. Ahí estaba David, atrapado en la trampa en la que él mismo se puso. El autor del libro ha estado cambiando la narrativa entre David y Saúl, el ascenso y la caída, la bendición y la maldición. Nos está mostrando la diferencia que hay entre la presencia permanente de Dios y su ausencia en la vida de una persona. Es la diferencia entre la salvación y la condenación. Ahora nos lleva a ver las consecuencias de las acciones de David. También ha pecado, ha desobedecido la ley de Dios, se ha rebelado y ha ofendido a Dios. Todo pecado es una ofensa a Dios. No hay diferencia entre David y Saúl, entre nosotros y los incrédulos en relación a lo que son nuestros pecados. La diferencia está en recibir la gracia de la salvación de parte de Dios y no recibirla. La salvación es una gracia, no se merece. Si se mereciera, ya no sería gracia, sino el pago o la recompensa que alguien se ganó por algo que hizo, por algo que tenía, dio a cambio. Pero es una gracia. Dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. David había pecado, pero era un verdadero creyente. Y aunque sus acciones tenían consecuencias terrenales, su pecado sería expiado por la obra del Mesías que vendría y al que David estaba unido por medio de la fe. Por eso era un verdadero creyente, como todo aquel que está en Cristo. El único medio que existe para salvación. Solo ese sacrificio de Cristo puede salvar. Dice 1 de Juan 1, 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las consecuencias terrenales no se hicieron esperar para ninguno de los dos. Saúl siguió por su mismo camino y tendría que enfrentar
a sus enemigos sin Dios. David también tuvo consecuencias por sus acciones. Vamos a ver que fue afligido en gran manera, pero también en el capítulo siguiente lo vamos a ver regresar a refugiarse en Dios para apoyarse en Él. No seguiría andando por el mal camino permanentemente. En 1 Samuel 36 podemos leer: y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Ha habido la aflicción para David y para los que estaban con él. David se refugió en Jehová su Dios. David no era salvo por lo que hacía, no se salvó por hacer buenas obras, pero hacía buenas obras, confiaba, amaba y obedecía a Dios, pero como resultado de haber sido salvado por gracia. Dice el versículo 10 de Efesios 2, el siguiente de los dos que leímos antes: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Diferencia entre un falso creyente, Saúl, y un verdadero creyente, David. Tenemos ese conflicto, ese dilema de David en los versículos 1 a 3 de nuestro capítulo. Dice: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces la narración regresa a centrarse en David, que está marchando como parte del ejército del rey Aquis. Los ejércitos de los filisteos se reunieron en un lugar llamado Afec, preparándose para lanzar su ofensiva. Los filisteos tenían 5 ciudades principales y sus gobernantes o reyes son los que aquí son llamados príncipes. Uno de ellos era Aquis, el gobernante de la ciudad de Gad, ciudad conocida por ser de donde era Goliat, el gigante aquel al que David venció. Los príncipes llegaron con sus respectivos ejércitos y empezaron a pasar revista, una revisión conjunta de toda la fuerza con la que contaban, si podrían saber qué era lo que tenían y podían planear mejor la batalla. Cuando tocó el turno de revisar el ejército de Aquis, los príncipes notaron que al final estaba David con sus hombres. Estaba marchando con el ejército enemigo como parte de las fuerzas que iban a atacar a su nación. Seguramente David nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos, pero estaba ahí como uno más de los soldados filisteos. Sus malas decisiones lo habían llevado
a comprometerse. Aquis le dijo que confiaba totalmente en él y que lo haría su guardaespaldas. Tendría que ir a la guerra. Si se negaba, sería considerado traidor y seguramente sería ejecutado. Pero si iba con los filisteos, entonces el pueblo de Israel lo consideraría un traidor. Le había hecho creer al rey Aquis que saqueaba a los pobladores de Israel y obtenía botín de ellos, cuando en realidad atacaba a otras naciones enemigas de Israel, los saqueaba y no dejaba ningún sobreviviente para que nadie se enterara de lo que hacía. Si hubiera dicho la verdad, Aquis nunca lo hubiera reclutado. Pues fue la mentira la que lo llevó ahí. Muchas veces había buscado y obtenido la ayuda de Dios de Israel. Y ahora se había hecho amigo de los enemigos de Dios. Y se estaba uniendo a ellos para ir a destruir al pueblo de Dios. Antes se había negado a levantar su mano contra el rey Saúl porque era el ungido de Jehová, pero ahora iba con los filisteos para derramar la sangre de Saúl y también la de Jonatán, con quien había hecho un pacto de amistad eterna. No lo había planeado así, pero se dio forzado. No podía darse el lujo de ser descubierto. Estaba atrapado. No podía hacer nada. Ni siquiera intentó huir. El pecado lo había puesto en una situación imposible y David no podía salvarse a sí mismo. ¿Cómo podía David escapar de tal adversidad? No podía. Hiciera lo que hiciera, sería considerado traidor por unos o por otros. Solo podía salir del problema que él mismo causó si Dios lo sacaba. David será el rey de Israel, dijo el Señor. Es una promesa y la cumplirá a pesar de David. Y lo hace de una manera asombrosa. El instrumento que usa son los príncipes filisteos. No es la primera vez que Dios usa a los filisteos para librar a David de un peligro. Cuando el rey Saúl lo perseguía y estaba a punto de capturarlo, vino un ataque de estos príncipes a otro lugar de Israel. Y Saúl tuvo que abandonar la persecución de David para ir a rescatar su reino. No es otra cosa que la providencia de Dios. Los otros príncipes filisteos se alarmaron y se ofendieron al ver que David formaba parte del ejército de Aquis. Sabían quién era él y sus hombres también eran hebreos, adoraban a otro Dios, creían en otro Dios, no eran como ellos. Aquis lo defendió a David y lo presentó como un hombre en el que se podía confiar. Les dijo: ha estado conmigo, no he hallado falta en él. Él se pasó a mí ya hace mucho tiempo. Es como si les hubiera dicho: es como nosotros. Miren cómo ha vivido. Es igual a nosotros. Pero ellos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos?
Es la misma pregunta que se podía hacer a los cristianos que están del lado del mundo. Debemos asegurarnos de estar del lado de Dios y al lado del pueblo de Dios. Dice el versículo 4 y 5. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia del Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Los otros príncipes filisteos no lo podían creer. Sus argumentos fueron que la mejor manera que tenía David de ser bien recibido otra vez por Saúl sería traicionar a los filisteos, matarlos y llevar como prueba sus cabezas para congraciarse con él. Conocían a David, sabían lo que había hecho. Para ellos, en el pasado, había sido un azote, había matado a muchos filisteos, era un héroe reconocido en Israel, de esos cantos de las mujeres. Aquis no debía olvidar todo eso y poner en peligro el resultado de la batalla que estaba por comenzar. La solución era que David regresara a ese lugar que Aquis le había dado para que no fuera a la batalla con ellos. Aquis despidió a David, dice el versículo 6. Y Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto, y me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tus siervos desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Después de este encuentro de Aquis con los otros príncipes, Aquis llamó a David para decirle lo que habían acordado. Para el rey eran malas noticias y se disculpó alabando la fidelidad de David hacia su persona, ya que ninguna falla había encontrado en él. Ni siquiera sospechaba que lo estaba engañando. Pero para no tener problemas con los otros príncipes filisteos y mantener la armonía entre ellos, David debía irse. David siguió fingiendo y parece estar verdaderamente decepcionado de no poder ir a luchar al lado de Aquis contra Israel. ¿Qué he hecho? He estado contigo. ¿Qué mal he hecho que me impida ir a pelear contra los enemigos del Señor del rey? Pregunta David. Realmente el deseo de David era ir a pelear contra Israel. En este momento no sabemos. Por lo que quería era seguir engañando
a Aquis, además de haberle mentido sobre las invasiones. En cualquiera de las dos situaciones está actuando mal. Dice el versículo 9 a 11. Y Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantaos al amanecer y marchad. Y se levantó David de mañana y sus hombres para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Aquis acaba de afirmar que David no ha hecho nada malo. Y esta demostración de frustración por no poder acompañarlo sirve para que se profundice el respeto de Aquis por David y se gana su simpatía. Tal vez sentiría algo de molestia contra los príncipes filisteos, pero al mismo tiempo se compadece de David y se siente en deuda con él por haber cuestionado su lealtad. Para la conciencia de David debe haber sido un duro golpe oír estas palabras de Aquis. Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios. Porque David le estaba mintiendo. Le dice: eres bueno como un ángel de Dios. Pero irónicamente, este rechazo de los príncipes filisteos es el medio de la providencia de Dios, que de una manera silenciosa e inesperada lo libra del problema del que no podía salir él mismo. En todo el pasaje, nadie, sino solamente el incrédulo Aquis, menciona a Dios. Durante toda su estancia en Filistea, David nunca lo menciona ni tampoco lo consulta. Cuando pecamos, lo primero que sucede es que se afecta nuestra relación con Dios. Nosotros nos apartamos, nos alejamos, tratamos de quitarnos de su vista, así como Adán en el paraíso, después de pecar, lo primero que hizo fue esconderse. No quería comunión con Dios. Pero atrás de todo está la bondad de Dios, que evita la destrucción de David, ya que cualquier destrucción que tomara podía volverse en su contra. La única manera de resolver el problema es como ocurrió. Dios inclinó el corazón de los príncipes filisteos para que David no fuera con ellos a la batalla y que fuera corrido de su campamento. Así, sus enemigos lo ayudaron cuando no tenía ningún amigo que pudiera salvar. La fidelidad de Dios está presente a pesar de las acciones de David. Deberíamos poder identificarnos con David, no por las circunstancias, sino por nuestra debilidad humana cuando estamos en extrema necesidad y nos falta la fe.
y está un Dios fiel, siempre presente. Sabe que somos polvo y a menudo nos protege de los peligros, incluyendo el daño que nos causaríamos por nuestros propios errores. Y eso para que se pueda destacar su gracia a pesar de nosotros y para que se cumpla su voluntad. David debía estar en Israel. No quería ir, iba a tener que regresar por otros medios. Estando unidos a Cristo, estamos unidos con Dios. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Así le dijo a Josué. Aunque en su voluntad muchas veces permitirá que tengamos que soportar las consecuencias inmediatas que nuestros pecados causan. Todo forma parte de nuestra santificación. Está formando a Cristo en nosotros cada vez más y usa incluso nuestras debilidades y nuestros errores, incluso nuestros pecados para hacerlo. Siempre lo hace. Prometió un hijo a Abraham de su esposa Sara. Abraham era un hombre de fe, como David, pero su fe no fue siempre perfecta. Ahí pasó el tiempo, pasaron muchos años y Sara no concedía. Sara convenció a Abraham de tomar a Agar, su sierva, como concubina para que a través de ella se cumpliera la promesa. Entonces ellos pensaban ayudar a Dios a cumplir su promesa. Llevaron a cabo su plan, pero Dios le dijo a Abraham que Ismael no era el hijo de la promesa, no era de la manera como ellos pensaban y como ellos querían. El hijo de la promesa todavía vendría de Sara. Sin embargo, Dios no desechó a Abraham como un incrédulo. Permaneció fiel a pesar de Abraham y hasta bendijo a Ismael por causa de Abraham. Pero Isaac, el hijo de la promesa, vendría tal y como Dios había dicho. Todo es usado por Dios para hacernos crecer, para santificarnos. El proceso puede parecer largo y tedioso, a veces hasta doloroso, pero es una preparación para la eternidad, nuestra verdadera vida, que no es esta terrenal. Nuestra vida está al lado de Cristo, en el reino eterno. Todos los sufrimientos serán nada comparado con lo que recibiremos. Así fue con Abraham, con David y con todos sus hijos. Así es con nosotros. Está cumpliendo cada promesa a pesar de nosotros. No existen casualidades. Dios guía providencialmente la vida del creyente, incluida la vida de un creyente que se ha descarriado. Cuando Dios promete al creyente que nunca lo dejará ni lo desamparará, nunca lo hará. Incluso en Filistea, mientras David vivía pecaminosamente, la presencia de Dios no lo había abandonado y nunca abandonará
a uno de sus hijos y lo rescatará cuando sea necesario. La misericordia de Dios es mayor que nuestro pecado. Dios no está enojado con su pueblo. Su misericordia y paciencia no se agotan cuando insensatamente elegimos ir a Filistea, vivir allá, refugiarnos allá. Nos saca de ahí. Dice el Salmo 103, versículos 8 a 14. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos del oriente del occidente, hizo alojar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Pero eso no significa que se puede pecar intencionalmente y negligentemente, queriendo abusar de la gracia de Dios, creyendo que Dios tiene la obligación con alguien que ha desechado su palabra y lo desobedece, entrando en una rebeldía permanente, como en el caso de Saúl. El que toma a la ligera el pecado encontrará que su pecado lo ha llevado a un punto en que, si bien tiene la palabra y la ha oído, ya no puede escucharla. La ha desechado tantas veces sin obedecerla que se ha endurecido y ya no la obedecerá. Aunque un profeta se levante de entre los muertos. Saúl regresó a su campamento en la oscuridad, caminando en tinieblas. David salió de la oscuridad hacia la luz, salvado por los filisteos, que horas más tarde lo matarían a Saúl. Las acciones de David han traído oscuridad, pero para David viene el amanecer en las misericordias de Dios. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Salmo 35 para David. Si tú estás en una situación errada que tú mismo has causado, en la que tú mismo te has metido, o estás en una situación complicada por circunstancias de la vida, no caigas en el desaliento. Clama a Dios para que te libre, pero clama más por la vida eterna. Clama por tu alma. Vamos.